Mucha fuerza, Cristina. Estamos contigo. Hoy tenemos que hablar de algo que parece joda, pero no es joda. Porque mientras en Argentina la justicia avanza sobre Cristina Fernández de Kirchner, mientras se habla de condena, mientras se habla de prisión domiciliaria, mientras se habla de decomiso, mientras se habla de propiedades, mientras se habla de cientos de miles de millones de pesos, mientras se habla de obra pública, mientras se habla de patrimonio, mientras se habla de devolverle algo al Estado argentino, aparece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde el otro lado del mundo y sale a bancar a Cristina. Sí, así como lo escuchás, la presidenta de México, no una militante de una unidad básica, no un troll de Twitter, no un panelista acá llorando en televisión. La presidenta de un país entero saliendo a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner y no con un mensaje tibio, no con un esperemos que se respete el debido proceso, no con un comunicado diplomático prolijito, medido, cuidado, no, con un cartel, con una consigna, con una frase, con el famoso Cristina Libre y además con un mensaje directo. Mucha fuerza, Cristina, estamos contigo, estamos contigo, estamos contigo, ¿en serio? ¿Con Cristina? ¿Con la misma Cristina que fue condenada en la causa Vialidad? ¿Con la misma Cristina que tiene una condena de 6 años? ¿Con la misma Cristina inhabilitada para ocupar cargos públicos? ¿Con la misma Cristina cuyo entorno patrimonial está bajo la lupa de la justicia? ¿Con la misma Cristina vinculada a una causa donde se habla de obra pública, empresarios amigos, Lázaro Báez, contratos, rutas, propiedades y una montaña de guita pública? Dale, viejo, no nos tomen más por pelotudos, porque acá hay que decirlo con todas las letras. Esto no es solidaridad inocente, esto no es feminismo internacional, esto no es compañerismo latinoamericano, esto no es defensa de la democracia. Esto es una casta política internacional cuidándose entre ellos. Es el club de los poderosos levantando carteles para salvarse la cara. Es la misma película de siempre. Cuando la justicia toca a uno de los suyos, salen todos a gritar persecución. Cuando un juez firma una condena, salen a decir lawfare. Cuando se habla de corrupción, dicen proscripción. Cuando se habla de devolver la plata, dicen ataque político. Cuando se habla de decomisar bienes, dicen odio. Siempre lo mismo. Siempre el mismo libreto. Siempre la misma cantinela. Pero la pregunta es simple. ¿Dónde está la solidaridad con los argentinos que pagaron esa fiesta? ¿Dónde está el cartel para los jubilados? ¿Dónde está el cartel para los laburantes? ¿Dónde está el cartel para los pibes que van a escuelas hechas mierda? ¿Dónde está el cartel para los hospitales que no tienen insumos? ¿Dónde está el cartel para las rutas que se pagaron y quedaron inconclusas? ¿Dónde está el cartel para el ciudadano común que se rompe el lomo mientras los políticos se llenan de propiedades? No. Para esos no hay cartel. Para esos no hay cumbre. Para esos no hay foto. Para esos no hay estamos contigo. Pero para Cristina sí. Para Cristina aparece la solidaridad internacional. Para Cristina aparecen los presidentes amigos. Para Cristina aparecen los dirigentes progresistas. Para Cristina aparece el cartelito. Para Cristina aparece el puño levantado. Y ahí es donde a uno se le hierve la sangre. Porque mientras acá se discute cómo recuperar parte de la guita del Estado, mientras la justicia intenta avanzar sobre bienes, mientras se habla de 111 propiedades, mientras se habla de Lázaro Báez, mientras se habla de hoteles, mientras se habla de terrenos, mientras se habla de empresas, mientras se habla de una estructura entera armada alrededor de la obra pública, desde afuera te vienen a vender el cuento de que Cristina es una perseguida política. ¿Perseguida? ¿En serio? Una mujer que fue presidenta 2 veces, vicepresidenta, senadora, diputada, jefa real de un movimiento político durante décadas, con poder, con estructura, con medios, con militancia, con abogados, con fueros, con influencia, con todo. ¿Esa es la perseguida? No me jodan. Perseguido es el laburante que no llega a fin de mes. Perseguido es el comerciante que no puede pagar impuestos. Perseguido es el jubilado que cobra miseria. Perseguida es la gente común cuando el Estado le saca hasta el aire para financiar curros. Pero estos tipos tienen una habilidad impresionante. Se apropian de la palabra víctima. Siempre. Nunca son responsables. Nunca sabían nada. Nunca firmaron nada. Nunca manejaron nada. Nunca se beneficiaron de nada. Nunca se enteraron de nada. Pero cuando hay que salir en la foto, ahí sí aparecen todos. Cuando hay que levantar el dedo, ahí están. Cuando hay que hablar de democracia, ahí están. Cuando hay que pedir libertad para los suyos, ahí están. Y ahora aparece Claudia Sheinbaum, presidenta de México en Barcelona, en una cumbre de líderes progresistas con el cartel de Cristina Libre. Y uno dice, para un poquito. ¿Cristina libre de qué? Libre de la justicia, libre de la condena, libre del decomiso.
libre de devolver lo que la justicia dice que se tiene que recuperar, libre de explicar el crecimiento patrimonial, libre de responder por la obra pública, libre de que le revisen los bienes, libre de todo, porque esa es la trampa. Te dicen Cristina libre como si estuvieran hablando de una presa política encerrada por pensar distinto. Pero no te dicen que hay una causa, no te dicen que hubo condena, no te dicen que intervinieron tribunales, no te dicen que el expediente pasó por instancias, no te dicen que la discusión judicial no nació ayer, no te dicen que el caso lleva años, no te dicen que no es un invento de un periodista con bronca. No, te lo resumen todo en una consigna. Cristina libre. Como si con 2 palabras pudieran borrar una causa entera. Como si un cartel pudiera tapar 111 propiedades. Como si un abrazo internacional pudiera hacer desaparecer a Lázaro Báez. Como si una foto en Barcelona pudiera borrar la obra pública de Santa Cruz. Como si una frase de Sheinbaum pudiera anular lo que resolvió la justicia argentina. Y no, hermano, no funciona así. O por lo menos, no debería funcionar así. Porque la Argentina ya está demasiado acostumbrada a que los poderosos se protejan entre ellos. Uno cae y los otros gritan. Uno es condenado y los otros hablan de persecución. Uno tiene que devolver plata y los otros dicen que es una injusticia. Pero nunca hablan del Estado. Nunca hablan del contribuyente. Nunca hablan de la guita pública. Nunca hablan de los millones que faltan. Nunca hablan de las rutas. Nunca hablan de la obra pública. Nunca hablan de los contratos. Nunca hablan de los empresarios amigos. Nunca hablan de la estructura. Nunca hablan del curro. Porque si hablan de eso se les cae el relato. Y acá hay que entender algo muy importante. Sheinbaum no está opinando sobre una novela, no está opinando sobre una pelea de panelistas, no está opinando sobre un chisme político argentino, está metiéndose en una causa judicial de otro país, está respaldando a una expresidenta condenada, está tomando partido en una discusión institucional argentina y lo hace desde una cumbre internacional, con otros líderes, con cámaras, con redes, con foto, con mensaje. O sea, no fue un comentario al pasar, no fue que le preguntaron en un pasillo y contestó, bueno, espero que esté bien. No, fue un gesto político, fue una señal, fue decirle al kirchnerismo, estamos con ustedes. Y también fue decirle a la justicia argentina, nosotros no compramos este fallo. Ese es el mensaje. Después lo pueden disfrazar como quieran. Pueden hablar de democracia, pueden hablar de soberanía, pueden hablar de derechos, pueden hablar de América Latina, pueden hablar de unidad progresista, pero en criollo el mensaje es ese. Bancan a Cristina, bancan el relato de persecución, bancan la idea de que la condena es política. Y eso para millones de argentinos es una cachetada, porque mientras los argentinos discutimos cómo hacer para que los políticos devuelvan, aunque sea una parte de lo que se llevaron, desde afuera vienen a decirnos que la condenada es la víctima. Es increíble, es de no creer, es la inversión total de la realidad. El país saqueado queda en segundo plano. El Estado perjudicado queda en segundo plano. La gente común queda en segundo plano. La única protagonista es Cristina. Cristina sufre. Cristina resiste. Cristina libre. Cristina perseguida. Cristina víctima. Cristina mártir. Basta. Basta de esa película. Ya la vimos demasiadas veces. Y siempre termina igual. Con la gente común pagando la cuenta. Ahora bien, ¿por qué Sheinbaum hace esto? Porque hay una cuestión ideológica evidente. Porque Cristina representa para buena parte de la izquierda latinoamericana un símbolo político, un emblema, una bandera, un personaje que todavía mueve estructura, todavía mueve militancia, todavía mueve relato, todavía mueve contactos. Y para muchos gobiernos progresistas de la región, defender a Cristina es defenderse a sí mismos. Porque si aceptan que Cristina fue condenada por corrupción, se les complica el discurso. Si aceptan que la justicia argentina puede avanzar sobre el patrimonio de una líder política poderosa, se les cae la épica. Si aceptan que la corrupción puede estar del lado de quienes hablan del pueblo, se les rompe el cuento. Entonces hacen lo de siempre. Niegan, relativizan, politizan, transforman una causa judicial en una batalla ideológica. Y así, cualquier condena se vuelve persecución. Cualquier prueba se vuelve operación. Cualquier decomiso se vuelve ataque. Cualquier fallo se vuelve lawfare. Es un mecanismo perfecto, porque si ganan elecciones es voluntad popular, pero si la justicia los condena es golpe blando. Si manejan el Estado es democracia, pero si les investigan la guita es proscripción. Si acumulan poder es proyecto nacional, pero si les decomisan bienes es odio de clase. Siempre tienen una excusa, siempre. Y ojo, esto no es defender a ningún partido argentino, no es decir que los otros son santos, no es decir que no hay corrupción en otros espacios. No. Acá el punto es otro,
El punto es que cuando una dirigente está condenada y la justicia avanza sobre bienes, no podés venir con el cartelito de Cristina libre como si nada hubiera pasado. Porque eso es faltarle el respeto al país, a sus instituciones, a sus jueces, a sus ciudadanos y a todos los argentinos que durante años pidieron que alguien por una vez vaya a buscar la guita. Porque eso es lo que realmente les duele. No les duele tanto la condena, no les duele tanto la domiciliaria, no les duele tanto la inhabilitación, les duele el decomiso, les duele que se hable de propiedades, les duele que se hable de hoteles, les duele que se hable de bienes a nombre de los hijos, les duele que se discuta la donación, les duele que el Estado pueda ir por el patrimonio. Eso les duele, porque ahí se acaba el relato, ahí no hay consigna que alcance, ahí no hay épica, ahí hay escritura, ahí hay matrícula, ahí hay tasación, ahí hay subasta, ahí hay plata, ahí hay ladrillo, ahí hay realidad. Y en ese momento aparece la solidaridad internacional. Qué casualidad, ¿no? Cuando la justicia toca el bolsillo, aparecen los amigos. Cuando el decomiso avanza, aparecen los carteles. Cuando se empieza a hablar de devolver, aparecen los presidentes diciendo fuerza. Pero fuerza, ¿para qué? ¿Fuerza para cumplir la condena? ¿Fuerza para devolver lo que corresponde? ¿Fuerza para aceptar el fallo? ¿Fuerza para dejar que avance la justicia? No. Fuerza para resistir, fuerza para seguir con el relato, fuerza para instalar que todo es persecución, fuerza para presionar políticamente. Y eso es gravísimo, porque no estamos hablando de una interna partidaria, estamos hablando de una dirigente condenada y de un Estado que intenta recuperar activos, y ahí no hay izquierda ni derecha, ahí hay una sola pregunta: ¿la plata pública se devuelve o no se devuelve? ¿Los bienes mal habidos se decomisan o no se decomisan? ¿La justicia vale o no vale? ¿Las condenas se respetan o solo se respetan cuando condenan al enemigo? Esa es la discusión. Y Sheinbaum eligió un lado. Eligió el lado de Cristina. Eligió el lado del cartel. Eligió el lado del relato. Eligió el lado de quienes dicen que todo es político. Y eso, por supuesto, el kirchnerismo lo festeja. Porque necesita eso. Necesita internacionalizar el caso. Necesita mostrar que Cristina no está sola. Necesita instalar que hay líderes del mundo que la bancan, necesita vender la imagen de mártir, necesita decirle a su militancia: miren, no somos nosotros solos, también nos apoyan desde afuera. Y claro, aparece Guado de Pedro, aparecen dirigentes, aparecen fotos, aparecen posteos, aparecen agradecimientos, aparece toda la maquinaria comunicacional, porque ese es el negocio político: convertir una condena por corrupción en una bandera de resistencia, convertir un decomiso en una persecución, convertir una expresidenta condenada en una presa política, convertir una causa judicial en una épica latinoamericana. Y hay gente que se lo compra, pero hay mucha gente que ya no. Hay mucha gente que mira esto y dice: pará, yo no me como más este verso, yo quiero saber dónde está la plata, yo quiero saber qué pasó con la obra pública, yo quiero saber por qué Lázaro Báez tenía tantas propiedades, yo quiero saber cómo crecieron esos patrimonios, yo quiero saber por qué se donaron bienes, yo quiero saber por qué la justicia tuvo que avanzar con decomisos, yo quiero saber por qué siempre que hay que devolver aparecen los discursos. Eso quiere saber la gente, no quiere carteles en Barcelona, no quiere frases lindas, no quiere cumbres progresistas, no quiere fotos con puño levantado, quiere que devuelvan, quiere consecuencias. Quiere que robarle al Estado deje de ser negocio, y ahí está el punto central, porque la política latinoamericana se acostumbró a hablar de los pobres mientras algunos dirigentes viven como millonarios, se acostumbró a hablar de igualdad mientras construyen patrimonios enormes, se acostumbró a hablar de justicia social mientras usan al Estado como caja, se acostumbró a hablar de democracia mientras presionan a la justicia cuando los fallos no les gustan, se acostumbró a hablar del pueblo mientras el pueblo paga la fiesta. Y cuando alguien se anima a tocar esa estructura, gritan. Gritan fuerte, gritan persecución, gritan golpe, gritan proscripción, gritan lawfare. Pero lo que no gritan nunca es que se investigue todo, que se devuelva la plata, que se respeten los fallos, que los bienes mal habidos vuelvan al Estado. Eso no lo dicen, nunca, porque eso no entra en el relato. Entonces, que quede claro, el apoyo de Claudia Sheinbaum a Cristina no es un gesto menor. No es una anécdota, no es una fotito más, es una señal política internacional, es una forma de respaldar el relato kirchnerista, es una manera de decir que la condena de Cristina es política, y es también una forma de meter presión simbólica sobre la Argentina. Pero desde este lado hay que responder con claridad, con todo respeto por México, con todo respeto por su pueblo, con todo respeto por su historia.
Pero los argentinos no necesitamos que desde afuera nos vengan a explicar quién es víctima y quién no. No necesitamos que una cumbre progresista nos diga cómo leer una causa judicial argentina. No necesitamos que un cartel tape años de expedientes. No necesitamos que una presidenta extranjera nos diga que Cristina tiene que estar libre. Lo que necesitamos es que la justicia avance, que los fallos se cumplan, que los bienes se recuperen, que la plata pública vuelva, que los corruptos, sean del partido que sean, paguen, y que se termine de una vez por todas esa costumbre miserable de usar al Estado como botín, porque Argentina no se fundió sola, Argentina no se rompió sola, Argentina no llegó a este nivel de pobreza por casualidad. Décadas de curros, décadas de impunidad, décadas de empresarios amigos, décadas de políticos enriqueciéndose, décadas de discursos hermosos y resultados desastrosos. Y ahora que por una vez se intenta ir por los bienes, nos quieren correr con un cartel de Cristina libre. No, hermano, no. Cristina no necesita carteles. Cristina tuvo abogados, tuvo fuero, tuvo poder, tuvo tribunales, tuvo recursos, tuvo años para defenderse. Tuvo todo lo que cualquier ciudadano común jamás tendría. Y aún así fue condenada. Entonces basta de venderla como una pobre perseguida, porque pobre perseguida es la Argentina. Pobre perseguido es el ciudadano honesto. Pobre perseguido es el que paga impuestos para que después le digan que no hay plata. Pobre perseguido es el que se come calles rotas, hospitales detonados y rutas abandonadas. Pobre perseguido es el que mira cómo los poderosos se pasan bienes entre familiares y después se hacen los distraídos. Y ahora, encima, tiene que escuchar que desde Barcelona le dicen fuerza Cristina, dale, es demasiado, es una burla, es una falta de respeto, es el mundo del revés. Para cerrar, Claudia Sheinbaum decidió apoyar públicamente a Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo en una cumbre internacional, lo hizo con una consigna, lo hizo con una frase, y el kirchnerismo lo tomó como una victoria política. Pero del otro lado, millones de argentinos lo ven de otra manera. Lo ven como una muestra más de cómo la corporación política se cuida sola. Como una señal de que entre dirigentes se defienden aunque haya condenas. Como un intento de transformar corrupción en persecución. Como una maniobra para tapar con épica lo que la justicia está poniendo en números, propiedades y decomisos. Y la verdad es simple. Podrán levantar todos los carteles que quieran. Podrán viajar a todas las cumbres. Podrán sacar todas las fotos. Podrán hablar de democracia, de pueblo, de patria grande y de solidaridad. Pero hay algo que no pueden borrar. La causa existe, la condena existe, el decomiso existe, las propiedades existen, la plata pública que falta existe, y la bronca de la gente también existe. Así que menos cartelitos, menos relato, menos Cristina libre, y más devolver, más explicar, más hacerse cargo, más respeto por los argentinos que pagaron durante años la fiesta de los poderosos, porque si hay algo que tiene que quedar libre en este país, no es Cristina, es la Argentina. Libre de corrupción, libre de impunidad, libre de políticos que se hacen millonarios hablando de los pobres, libre de empresarios amigos que se llenan con obra pública, libre de jueces lentos, libre de relatos berretas, libre de carteles internacionales que pretenden tapar la realidad, y libre de una vez por todas de esta runfla que convirtió al Estado en una caja propia, que se termine la joda, que se respeten los fallos, que se recuperen los bienes, que devuelvan lo que tengan que devolver. Y que ningún presidente extranjero venga a decirnos que la condenada es la víctima mientras el pueblo argentino sigue pagando los platos rotos. Porque la verdadera solidaridad no es con Cristina. La verdadera solidaridad tiene que ser con la gente, con los jubilados, con los laburantes, con los argentinos que no chorearon nada, con los que nunca recibieron hoteles, con los que nunca tuvieron 111 propiedades alrededor, con los que nunca pudieron donar fortunas a sus hijos, con los que todos los días ponen el lomo. A esos hay que bancar. A esos hay que defender, a esos hay que decirles, estamos contigo. No a la casta política que se abraza entre sí cuando la justicia le toca el bolsillo, así que Sheinbaum podrá levantar el cartel que quiera, el kirchnerismo podrá festejar lo que quiera, pero para millones de argentinos el mensaje es clarísimo. No queremos más impunidad, no queremos más relato, no queremos más corrupción disfrazada de ideología. Queremos justicia, queremos devolución. Queremos que se acabe la fiesta, y si se llevaron algo del Estado argentino, que lo devuelvan. Hasta el último peso, hasta el último hotel, hasta el último terreno, hasta la última propiedad. Porque el pueblo argentino ya está podrido. Podrido de que le mientan, podrido de que le roben, podrido de que los mismos de siempre se hagan las víctimas.
y podrido de que desde afuera nos quieran vender como mártir a quien la justicia argentina ya condenó. Basta, se terminó. Menos Cristina libre y más Argentina libre, libre de chorros, libre de impunidad, libre de relatos, libre de esta política que durante años se llenó la boca hablando del pueblo, mientras el pueblo pagaba la cuenta,